Bueno, ¿qué tal, profe? Esta es la explicación del funcionamiento de mi actividad 3, que es la regulación del movimiento de un motor por una señal PWM que surge a partir de una señal analógica de un panel solar. Empezando primero con el código, se hacen las configuraciones iniciales requeridas para esta operación, como se define que la frecuencia de oscilación va a estar dada por un cristal de cuarzo. Se mantienen apagado el watchdog timer, el power up timer. Bueno, este en este caso está prendido. Y después se incluyen las librerías necesarias para el programa. Después se define, pues en este caso, la frecuencia de oscilación del cristal, que es sería de 20 MHz. Y después la resolución para el PWM. Esta surge a partir de los valores de voltajes de referencia que vamos a usar, que en este caso van de 0 a 5, y esta resolución va a ser el valor que toma cada bit, como lo traduce en el PWM. Y bueno, para el prescaler usaremos un valor de 4, y aquí defino los dos LEDs, que son green y red, en los puertos RB1 y RB2. También aquí en esta parte defino una variable que se llama control, que más adelante se va a explicar su funcionamiento. La primera función es la inicialización de los puertos. En este caso, la única entrada que hay es la del panel solar con su señal analógica. Entonces, yo la puse en una de las entradas analógicas del PIC. En este caso es el, el pin A0. Y pues esta es la única que se define como entrada. Todos los demás puertos se definen como salidas y se inicializan en dado caso de que tengan ahí un dato guardado. Después, en la función. Esta es la función para convertir los datos de la señal analógica a digital. Aquí se mantiene encendido el convertidor y el go on cuando la conversión haya finalizado. Después pasamos a la función de la configuración del PWM, que es definir la salida del PWM, en este caso el puerto RC2 en este, y se definen las variables de periodo y el periodo de oscilación también, que vamos a usar en la fórmula para definir el periodo de nuestra señal PWM. Este periodo va a ser el tiempo que dura, digamos, por así decirlo, el pulso completo, pero el duty cycle va a abarcar una menor parte dependiendo de la señal de entrada analógica. Y bueno, en esta parte también se enciende el timer, que va a ser el que va a contar el tiempo que dura el duty cycle y compararlo con la señal analógica para determinar pues su longitud. Después, en esta función de control de señal, aquí es donde a partir de la conversión de señal analógico a digital, pues determinamos el valor de la, el valor decimal de la señal convertida. En este caso, los 8 primeros bits significativos se guardan en la variable control y después en la misma variable control se añaden los bits menos significativos para obtener así los 10 bits completos de la señal convertida. Y a partir de esta es que se va a realizar el duty cycle para la señal PWM. Y después se restablece el valor de Godon para que siga actualizándose el valor de la señal. Y después aquí en esta señal PWM ya es cuando se hace el despliegue de la señal PWM hacia el motor. Y bueno, finalmente ya en el main se mandan a llamar a las funciones previamente explicadas, como son la configuración de puertos, el encendido y habilitación de la transformación de la señal de analógico a digital, la configuración del PWM y sus características, y dentro del while, que va a ser un while infinito, aquí es donde se realiza
esta función de señal de control, que es la obtención del valor decimal de la señal convertida. Después el despliegue de los valores de la señal PWM en el periodo de duty cycle. Y en este caso, siempre que se nos fue solicitado que siempre que el sistema estuviera operando, estuvieran unos LEDs rojo y verde intermitentes con una diferencia bueno, con un delay de 100 milisegundos, que equivale a 0.1 segundos. Y bueno, ya en el código se hacen las conexiones correspondientes. Como se dijo, la única entrada era el panel solar, que en este caso va a estar representado por el generador de funciones. Entonces, al hacer entrar una señal tipo escalón que simula más o menos el comportamiento de una señal analógica, es que se puede representar el panel solar. Aquí están los dos LEDs con su respectiva resistencia y el motor conectado como se fue solicitado para que no altere el funcionamiento del microcontrolador. En este caso, la simulación por problemas de CPU bueno, el punto es que no corre muy bien. Como no va en tiempo real por la carga tan grande del CPU, como se puede ver ahí, estos LEDs deberían parpadear más rápido, pero pues si la carga del CPU es muy grande, entonces no dejan ver de manera eficiente el funcionamiento. Y bueno, aquí ya se puede ver la señal PWM. La señal amarilla es la señal de entrada, que es la señal analógica a partir del panel solar. En este caso, aquí tenemos dada una señal de tipo escalón y con el nivel es que se va variando. Entre más incremente, menor será el duty cycle del PWM. Pasando ya a la gráfica más actualizada, aquí se ve el PWM más grande y de este lado apenas se alcanza a ver un poquito el movimiento del motor, pero mediante el osciloscopio podemos comprobar pues que el sistema funciona.